Bueno, pues muy buenos días a todos, queridos hermanos. Os saludo en el nombre precioso del Señor Jesús. Y también aprovecho porque quiero pensar que a la tarde no vamos a ser tantos. Pero bueno, estamos todos invitados. Pero quiero aprovechar estos momentos para dar el amor en Cristo de mi familia, toda ella, que saben que estoy aquí en San Sebastián. Mi esposa Loli especialmente, que no ha podido venir en esta ocasión. Hablé con ella esta mañana y me dice que por favor dé un abrazo muy fuerte a toda la asamblea, a toda la iglesia. También la iglesia que se reúne en el barrio de Amara, en San Sebastián, muy cerca del estadio de fútbol, donde juega la Real Sociedad, que ayer ganó 2-0 al Sevilla, por cierto. Bueno, pues estamos allí muy cerca del estadio, por si alguna vez vienen a visitarnos. Lo pueden hacer este próximo puente de diciembre. Tenemos el 40 aniversario de la iglesia. Pero nos tienen que avisar con tiempo porque esperamos visita de otras familias, de otros lugares y estamos queriendo hospedar a los hermanos en las casas. Pero si alguno se animara a venir, no le va a faltar una cama, una casa, un plato de comida. No me lo quites, no, déjamelo. Sí. Una chapela. Y también orar porque el próximo sábado, día 29... pues vamos a estar por la tarde, después en el culto de la tarde, en Baracaldo, en Bilbao. Hay una iglesia con la que estamos colaborando, igual que pasa aquí con Palabra de Vida y Iglesia Nueva Vida. Una iglesia que pidió colaboración para ayudarles en un proceso de establecer liderazgo y se va a reconocer a un nuevo anciano allí en Baracaldo. Se llama David. Así que por favor oren por él, por la iglesia en el barrio de Baracaldo, en Bilbao. Y el día 5 de diciembre, en nuestra propia congregación, podremos encomendar a una pareja la obra, ahí en Tolosa. Entonces, bueno, pues estamos en un momento de mucho trabajo, pero de muchas oportunidades en medio de las múltiples dificultades que tenemos. Este es un tiempo de oportunidad para la Iglesia del Señor en una sociedad que anhela, entre otras muchas cosas, relaciones significativas. Y necesita llenar su corazón de la palabra y de la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Bueno, pues si piensas que has venido aquí porque has querido, por tu propia iniciativa, tienes parte de razón. Hemos venido voluntariamente, por propia voluntad. Nadie te ha obligado a venir. Pero sobre todo estás aquí porque Dios te ha traído. He visto algunos semblantes tristes cuando se cantaba alabanzas. He visto algunas caras mirando al suelo en lugar de mirando al frente. Quizás otros estaban mirando al frente, pero su mirada o su mente estaba en otro lugar. Piensa que Dios te ha traído. Y si Él te ha traído, no nos va a dejar marcharnos como hemos venido. Pero otra vez necesitamos confiar en Él, creerle a Él. Porque quizás piensas que no hay demasiado futuro para tu situación personal, para tu vida familiar, quizás hay conflictos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Vamos a buscar dos pasajes de la Escritura en el tema que nos ocupa. Hoy sí voy a seguir el hilo de los temas. Sería el último tema, aunque esta tarde veremos el que no vimos ayer. El cuarto tema en cuanto al servicio y la consagración. Yo sé que no hay notas para todos, pero lo importante es que prestemos atención y tengamos nuestras Biblias en la mano. Entonces vamos a buscar dos textos, uno de ellos precisamente en Josué. Ya José nos introdujo en el tema de Josué, yo no le dije nada a él, pero vamos a Josué capítulo 3. Porque el título del tema de hoy es este: el pueblo que sirve y se santifica obtiene la victoria y a Dios glorifica. Hasta rima y todo. Lo podemos aprender juntos. El pueblo que sirve y se santifica obtiene la victoria y a Dios glorifica. ¿Lo decimos juntos?
El pueblo que sirve y se santifica obtiene la victoria y a Dios glorifica. Y vamos a verlo a la luz de dos pasajes. El primero de ellos en Josué capítulo 3, versículo 1. Dice que Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahvé vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y dijo Josué al pueblo, vamos a decirlo juntos, este versículo, y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo que sirve y se santifica obtiene la victoria y a Dios glorifica. Vamos ahora a un pasaje del Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 12, que también José hizo referencia a lo que aquí ahora vamos a leer, sin yo saberlo y sin él saber de lo que yo iba a hablar. Hebreos capítulo 12, verso 5, en la segunda parte dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Padre amado, Dios nuestro, soberano Señor, Rey de gloria, te exaltamos, te adoramos, te contemplamos, Señor, sentado en tu trono, pero también te contemplamos, Señor, entre nosotros, guardando a tu pueblo. Señor, es tu voluntad, es tu palabra, es tu voz, con tu autoridad, la que puede cambiar el corazón nuestro hoy. Y nos acercamos a ti, Señor, agradecidos, pero también, Señor, esperando oír tu palabra para ser corregidos, instruidos, conformados a tu imagen. Y tú, que nos conoces y sabes en qué estado ahora nos encontramos, te pedimos que salgas a nuestro encuentro y nos lleves de tu mano por el camino de la verdad. Así que te alabamos, gracias por estar juntos en tu presencia. Y bendice a tu pueblo y a todo tu pueblo reunido sobre toda la faz de la tierra,
que en esta hora proclaman y proclamamos el nombre de Cristo. Es por sus méritos en la cruz, a nuestro favor, que te alabamos, Padre. Amén. Amén. El pueblo que sirve y se santifica obtiene la victoria y a Dios glorifica. El pueblo que se santifica, santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros mañana. En el caso de Israel, en los tiempos de Josué, esta fue la tónica constante. El Señor siempre demandando a su pueblo que se santificara, que se apartara para Él, que le sirviera. En primer lugar, vamos a ver 3 movimientos que vemos en esta secuencia natural, tanto en el libro de Josué como en la porción que hemos leído del autor de la carta a los Hebreos. En primer lugar, 3 movimientos en el servicio y consagración del pueblo de Dios. Tenemos que saber qué debemos hacer. El Señor, que se ha revelado a nosotros, nos ha hablado, pero nos ha hablado para ser no solamente escuchado, sino para ser entendido. Y aquí vemos 3 movimientos claros que el pueblo de Dios tiene que hacer, se tiene que mover. ¿En qué dirección? En primer lugar, nos tenemos que levantar. Dice Josué capítulo 3, versículo 1, que Josué se levantó de mañana. Y dice el autor de Hebreos que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Un gesto tan sencillo como este lo tenemos también que hacer nosotros. Nos tenemos que levantar. Porque probablemente estamos caídos, postrados, ahí, en el estado de nuestro corazón. Y Josué tenía motivos para estar postrado, porque no era fácil ser el sustituto de un héroe, como Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Capítulo 1, versículo 2 de Josué, le dice el Señor, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Así que no solamente se tiene que levantar Josué, sino que se tiene que levantar el pueblo. En medio de una situación de crisis, por la muerte de un siervo de Dios como fue Moisés. Y no tenemos que llegar a un extremo tal, porque también nosotros pasamos por otras muertes, por otros duelos, por otros dolores. Y el Señor nos dice que no nos quedemos donde estamos, postrados, quizás acariciando nuestro dolor, mirando dentro de nosotros mismos, autocompadeciéndonos, tal vez. Levántate y pasa este Jordán. Cuando un hombre de Dios muere, Dios no muere. Su plan de vida para su pueblo no muere, sigue adelante. Y lo va a hacer ahora con Josué, y después lo hará con otros, como lo hizo. Y lo mismo pasa con nosotros. En el texto de la carta a los Hebreos, la dificultad para levantarse tenía que ver porque el pueblo estaba, o el creyente está bajo disciplina de Dios, o enfrentando alguna prueba. Cuando pasamos por una prueba, o cuando somos corregidos, disciplinados por la mano amorosa del Señor, pues nos disgusta, nos afecta, nos duele, no queremos, y fácilmente nos encerramos, nos queremos meter en la cama y no salir. Y estas palabras encuentran su eco, estas mismas palabras de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, otra vez la invitación a levantarse, encuentran su eco en la voz del profeta Isaías hablando a los exiliados de Babilonia, que pensaban que la restauración prometida nunca iba a llegar. Y algunos nunca lo vieron y murieron. Y hasta los 70 años de la profecía de Jerusalén, de Jeremías, para que retornasen a Jerusalén. Pero dice Isaías 35, 3 y 4, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es decir, levantaos, decid a los de corazón temeroso, decidles que escuchen lo mismo que estás escuchando tú, hijo mío. Esforzaos, no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, lo que nos mueve a levantar nuestras manos, a afirmar nuestros pies, es el saber
que la prueba por la que estamos pasando o por la disciplina que estamos también pasando no es el final del camino. No es el final del camino. El final está por llegar. ¿Y si quieres saber cuál es el final? Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y si tú estás sufriendo, estás padeciendo por las pruebas propias de la vida, que no todo viene por causa del pecado. Es más, si quieres seguir al Señor y le amas de corazón, vas a ser probado, va a ser probada tu fe, mucho más preciosa que el oro, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que ten cuidado con a veces esos sentimientos de culpa que no vienen del Espíritu Santo por algo malo que hacemos. Hay sentimientos de culpa que vienen del diablo mismo y que te quiere recordar siempre quién fuiste, lo que hiciste o lo que no haces ahora. Así que contéstale a Satanás con humildad, pero con claridad de la palabra. Soy salvo y soy redimido por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Lutero en algún momento de su vida lo tuvo que hacer, cuando estaba siendo torturado, acosado por pensamientos que venían del propio Satanás. Y él tuvo que recordarle y hasta arrojarle piedras de una manera simbólica para decirle: yo sé en quién he creído y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Ahora, dicho eso, hay que decir también que el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es traer a nuestro corazón convicción de pecado. Y lo mejor que nos puede pasar es eso, cuando pecamos. Lo peor que nos puede pasar es no tener ningún sentimiento de culpa. Como la psicología popular. No, tú haz tu vida y desecha cualquier cosa que piensan los demás que está mal. Vive en paz, vive en libertad. Imposible vivir en libertad cuando hacemos las cosas mal. Si estás pasando por un tiempo de prueba o si incluso intuyes que el Señor te está instruyendo, corrigiendo, no necesariamente castigando. La disciplina de Dios, el último extremo es el castigo, pero el Señor nos disciplina corrigiendo, instruyéndonos, no dejando que hagamos aquello que queremos y que nos sintamos bien. Y si es necesario nos castiga, porque nos ama. Cualquiera que sea el caso, levántate. Si has perdido a un ser querido, si has perdido a tu padre, a tu abuelo, a tu madre, y te ves postrado en el camino, si tu iglesia está pasando por un tiempo de prueba, de dificultad, si hermanos se han ido, es natural sentirse mal, triste, afligido, postrado, es natural. Pero no quedes en ese estado mucho tiempo. Levántate y cruza este Jordán. Pero no solamente tú, también a tu familia que está contigo, también a tus hermanos que están a tu lado. No centres tu mirada en lo que estás sintiendo ahora, sino en lo que vendrá después. Y lo que viene después es una cosecha de justicia y paz para los que han sido ejercitados en la disciplina del Señor. Lo que viene después es un carácter probado y un corazón confortado por la misericordia de Dios cuando esperamos en Él y descansamos en sus promesas. Lo que viene después es una corona de justicia, la cual te dará el Señor en aquel día, y no solamente a ti, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:8. Sé que todos podemos encontrar buenos motivos para habernos quedado hoy en la casa, en la cama. O sencillamente irnos a pasear en este precioso día de primavera que tenéis aquí. En San Sebastián, si no está nevando, poco le falta, me decía mi esposa, que hace mucho frío. Pero has venido aquí. Pero estando aquí, ahí, sentado, quizás estás postrado. Levántate. Aunque sientas que no tengas fuerzas, levántate.
Dile a la persona que está a tu lado, aunque no la conozcas, salúdala y dile, levántate. Levántate. Díselo, levántate. Ahora, una vez de que el pueblo se levanta, de que Josué se levanta, de que esas manos caídas, rodillas paralizadas se afirman, en segundo lugar, el segundo movimiento para servir y santificarnos es que hay que caminar. Ahora hay que caminar. Dice Josué capítulo 3, versos 1 al 4, y él y todos los hijos de Israel partieron, caminaron de Sittim y llegaron hasta el Jordán, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de andar, sigue diciendo después. Y en Hebreos 12:13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A menudo decisiones que tomamos delante del Señor en momentos de conferencias como este o en un tiempo de estudio personal de la palabra, es que a menudo nos quedamos en un trecho del camino. Es decir, sí, me tengo que levantar, no me puedo quedar compadeciéndome, no me puedo quedar solamente mirando las circunstancias. Tengo que levantarme, tengo que confiar en Dios. ¿Y ahora que te has levantado? ¿Qué? ¿A caminar? ¿A transitar? ¿A moverse? ¿A desplazarse? Si en el peligro del versículo 12, de Hebreos 12, era el de quedarnos postrados por causa de la corrección y de la disciplina del Señor, que en el momento presente no es agradable y a todos nos deja, pues, postrados, en este versículo 13 el peligro es el desviarnos del camino buscando la ruta más fácil. Vale, me he levantado y ahora ¿qué camino tomo? Pues el camino del Señor y sus caminos. El texto no dice que tengamos que crear nuestro propio camino. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. No tenemos que inventar nuestro propio camino, sino que debemos avanzar rectamente por el camino del Señor y de cuál es su voluntad para nuestra vida. Porque si no nos vamos a meter en líos. Es un camino de santificación. Es un camino que le agrada a Dios, por el que transitamos. Examina la senda de tus pies, Proverbios 4:26, y todos tus caminos sean rectos. Es una invitación a examinar, a preguntarnos, oye, ¿estoy andando por el mejor de los caminos? El Señor nos dice que no debemos desviarnos de la ruta, para que lo cojo no se salga del camino, dice el texto, sino que sea sanado. Parémonos un momento aquí. Todos los que estamos aquí, sea que estemos, espero que ya ninguno postrado, sino que todos nos hayamos levantado, todos los que estamos aquí, estamos cojos. Padecemos de una cojera, por lo menos espiritual todos. ¿Cómo vamos a sanar? ¿Cómo vamos a hacer que no nos salgamos del camino, que con tanta facilidad nos desviamos todos? Pues esta es una responsabilidad, por un lado, personal. Es decir, tú y yo tenemos que decidir en el día a día el camino por el que voy a andar y voy a transitar. Nadie va a estar ahí, ni para guiarme, excepto el mismo Señor, su Espíritu, pero ninguno de los demás que estamos aquí en el día a día tenemos esta oportunidad de estar juntos. Es muy fácil, entenderme bien, no pecar estando aquí un domingo, escuchando la palabra, alabando al Señor. Aunque el pecado tiene que ver con algo mucho más profundo, que podemos estar aquí pensando lo que no debemos, ¿eh? Aquí es que esto es tremendo, o sea, se abren ventanas por todas partes. Pero estamos más protegidos aquí. Y nuestros hijos. Estamos más protegidos aquí. Pero durante la semana, ¿cómo cuidamos nuestra propia cojera espiritual para no salirnos del camino? Pues hay una responsabilidad pastoral que yo tengo y que tú tienes. Y tú sabes lo que el Señor pide de ti. Y tienes que ser responsable y consecuente
con ese camino de santificación en el que el Señor Jesús te puso, porque Él es el camino, y no salirte de ahí. Cada uno, pues, debe de andar por el camino recto. Y esto es una buena enseñanza para nosotros, porque tenemos que aprender a depender del Señor, por encima de todo. Aprender a ser maduros, adultos, como hombres y como mujeres, sin que nadie nos tenga que decir todo el rato, mira, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. Tenemos que erradicar el infantilismo espiritual que a veces tenemos en nuestras propias congregaciones. Y eso ayuda mucho, el discipulado, porque todos estamos cojos. Así que hay una responsabilidad personal, pero también hay una responsabilidad comunitaria, igual de importante que la primera, eclesial. Por muy fuerte que tú seas, o creas que seas, por muy seguro que tú estés de que estás por el camino recto, que nadie te va a separar de ese camino, que tú tienes las ideas claras, cuídate, cuidémonos. Aquel que crea estar firme, que mire de no caer. Necesitas, aunque puedas pensar, bueno, no tanto, necesitas de tus hermanos. Los pastores de ovejas, y de estos tenemos muchos, supongo que por aquí también, pero en el norte, mucho. Está la oveja de esta que hace el famoso queso de Idiazábal. Pues pastores de ovejas con los que a veces yo quiero hablar, porque pasan muchas horas con ellas. Me decía uno, primero me decía que identificaba cada oveja por la forma en cómo comía. Y digo, ¿cómo es posible eso? Si a mí me parece que todas comen lo mismo y comen igual y hacen el mismo movimiento. No. Fíjate en esa, fíjate en aquella. Comen diferente. Bueno, a mí no me lo parece, pero al pastor sí. Y las tiene contadas, como ya el Señor Jesús nos lo dice. Pues el pastor me contó la historia de una oveja de su rebaño que era especialmente díscola, especialmente rebelde. Oveja, pero rebelde. Rebeldes somos todos, cojos somos todos, pero esta era especialmente delicada en ese sentido. Y claro, esta oveja siempre se ponía en uno de los lados del rebaño y se apartaba del camino con mucha facilidad, contaba el pastor. Y no solamente era que ella se apartaba con mucha facilidad con el riesgo a perderse o a caerse por un barranco, sino que otras le seguían. Somos así, ¿verdad? Entonces este pastor lo que hizo fue decidir colocar a esta oveja, que siempre se ponía en la ladera del rebaño, colocarla en el medio. Y que las otras ovejas hicieran de muro de contención. Porque cada vez que esta oveja quería salirse no podía. Estaba ahí, cuidada. No digo controlada, pero cuidada. Me llama la atención que en el libro del profeta Ezequiel las ovejas cuidan de las ovejas. Hay ovejas que cuidan de las ovejas, no solamente el pastor que cuida de las ovejas. Quiero decir con esto, de que donde aprendemos a caminar y a cuidar nuestra propia cojera espiritual es cuando juntos estamos también andando. Así que levántate, levantaos, camina, caminemos. Y el llamado de Josué no es solo que yo me santifique, sino que se santifique el pueblo. Ya le has dicho antes a la persona que está a tu lado, ¿qué le has dicho? Levántate. Ahora dile, camina. 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 No te quedes solamente ahí mirando. Hay que ponerse en movimiento. Un pueblo en marcha, en movimiento. Camina. El tercer movimiento es que nos debemos consagrar. Santificaos porque el Señor hará maravillas entre vosotros, leíamos antes en Josué 3:5, y dice Hebreos, versículo 14 del capítulo 12, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es uno de los textos que crea a veces conflicto y nos hace pensar, bueno, Señor, esto exactamente significa que sí. ¿Qué significa? Santificarse no es solamente apartarse del mal.
es seguir el bien. Me encanta que en la palabra de Dios encontramos muchos noes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, pero que sí en la ley del Señor está su delicia, que sí en la ley del Señor medita de día y de noche, que sí será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas, mira, no a esto, no a lo otro, pero sigue la justicia, sí a la paz, sí a la fe, sí al amor. Una vida cristiana basada en la ética del no nos lleva a ninguna parte, nos frustra tremendamente, porque no se trata de no hacer cosas malas, porque tarde o temprano las vamos a hacer, porque estamos dependiendo de nuestra propia fortaleza o de nuestra propia manera de entender que yo tengo que ser aquí la persona que soy santa y que no me aparto del Señor. Sin el poder suyo no lo vamos a poder hacer. Nos vamos a desviar del camino. La vida cristiana tiene que ver con no solamente hacer lo malo, sino hacer el bien, santificarse, seguir y buscar la paz y la santidad, la gloria de Dios, el bienestar de los demás. La santidad. Yo diría que es el aspecto visible de la salvación. Es lo que se ve. La santidad es el aspecto visible de la salvación. Y sin esa santificación práctica, no digo perfecta, porque habrá una santificación final, completa y total, cuando estemos en los cielos con Cristo. Pero hay una santificación no solo posicional, porque estamos en Cristo, sino que tiene que haber necesariamente una santificación, una vida agradable a Dios, práctica, de cada día, sin la cual nadie verá al Señor, y tampoco veremos su gloria y no podremos experimentar victoria. Dicho de otra manera, cuando Cristo nos santificó, nos salvó, no solamente fuimos llevados al cielo, donde ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios capítulo 1, el Señor ve la salvación de una perspectiva de altura, donde ya todo está consumado, todo está terminado, y ya estamos sentados con Cristo, hemos sido ya resucitados con Cristo, aunque todavía estemos aquí, pero el plan de la obra de Dios en la salvación está completo. Pero para no liarme con estos conceptos teológicos, lo que quiero decir, para explicarlo y entenderme yo mismo mejor, es que no solamente fuimos llevados al cielo, cuando fuimos declarados santos, sino que el cielo ha sido introducido en nosotros. Los valores del reino, los valores del rey, los valores del cielo, que están allí, también están aquí. Porque está el rey. Entonces somos santos por gracia. Y nuestra vida de santificación diaria es por gracia. Y es en la gracia y en el poder de Dios que podemos vivir vidas agradables a Él. Los valores del reino, los valores del rey, son ahora nuestros valores. Escuchad, 1 Pedro 1, 15, 16. Pues así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir. El pueblo, el creyente, que sirve y se santifica, obtiene la victoria y a Dios glorifica. Ahora, este tipo de enseñanza resulta extraña a nuestros oídos en el día de hoy.
Si digo levantémonos, caminemos, sirvamos al Señor y lo dejamos ahí, nos quedamos cortos. Levantémonos, caminemos, consagrémonos, santifiquémonos. Y digo que este tipo de enseñanza resulta extraña para el día de hoy porque hemos adaptado, y aquí los predicadores somos responsables más que nadie, hemos adaptado el mensaje de la palabra al oído de nuestros oyentes. Todo vale con tal de que la gente entre. Todo vale con tal de que la gente se quede. Como si lo importante fuera llenar las iglesias y los templos. Y gloria a Dios, porque este lugar está lleno y otras iglesias están llenas también. Pero aquí apelo a la responsabilidad nuestra, de predicadores, de pastores, de maestros de escuela dominical, de padres, con nuestros hijos, que somos sus educadores, sus formadores. Hemos adaptado el mensaje al oído de nuestros oyentes, la gracia barata, de la que ya Bonhoeffer habló, la creencia fácil, el evangelio sin cruz, la salvación sin el señorío de Cristo y el arrepentimiento superficial, que es remordimiento, no arrepentimiento, han llevado a muchas personas a una conversión temporal, es decir, falsa, porque no hay conversiones temporales. Cuando uno se convierte a Cristo, es de Cristo. Antes entraba en el seno de la iglesia, pensemos en esto. Antes se entraba en el seno de la iglesia solo después de una preparación escrupulosa. A veces nos puede sorprender esa exigencia cuando vemos la historia de la iglesia a través de los siglos, mientras que hoy los cristianos se encuentran en la iglesia sin esfuerzos ni cuidado alguno. Antes eran admitidos los creyentes después de un cuidadoso y detenido examen. El creyente no podía bautizarse si no renunciaba públicamente delante de sus hermanos al diablo, al mundo y a la carne. Ahora les pedimos que den un testimonio. No digo que esté mal, está bien, también lo hacemos nosotros. Pero no hay una renuncia pública. Irresponsable. Era necesario salir del mundo para poder ser recibido en la iglesia, mientras que hoy se entra en la iglesia sin haber dejado el mundo. En todas nuestras iglesias, en todas, lo vemos cuando leemos las iglesias del Nuevo Testamento, ¿vale? Esto no es una crítica ni a esta iglesia ni a las iglesias aquí representadas solamente, pero pensemos en estos. En toda iglesia hay personas que asisten al culto dominical, pero que entre semana tienen una cita con el pecado. No hay temor delante de sus ojos. Esto fue lo que pasó con Esaú, por eso está aquí. Por eso está ahí. Un hombre que nació en un hogar donde sus padres eran creyentes. Escuchó hablar del Señor frecuentemente y asistía regularmente a las actividades religiosas. Seguramente hizo profesión de fe con su boca, prometiendo seguir al Señor, pero lo cierto es que nada cambió en el fondo de su corazón. La Biblia lo describe, versículo 16. ¿Lo recuerdas? ¿Lo hemos leído? ¿Cómo lo describe? Versículo 16 de Hebreos 12. Espero que lo busques tú. ¿Cómo lo describe? Versículo 16. Sí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogénito. Lo describe como un fornicario. Esta es una referencia a la inmoralidad sexual en general. ¿Sabéis cuál es el tema que tenemos que enfrentar los pastores en nuestras iglesias y los creyentes en nuestras congregaciones?
Todavía no es el tema de la homosexualidad, aunque también lo es. Pero ese no es el tema. El tema es el de la inmoralidad sexual. Adolescentes, jóvenes, hombres casados, principalmente, enganchados a la pornografía. Parejas jóvenes que mantienen relaciones sexuales sin estar casados. Y parejas que viven juntos sin estar casados. Lo que se autodenomina pareja de hecho. Hay que hablar de esto también. Porque esto es fornicación. Esto es pecado. Así que si te levantas y caminas para andar en esto, el Señor me está diciendo, mira, que ningún fornicario y ningún profano. Pero el problema no es tanto que, porque a mí me pasa, ¿no? Mira, hermano o hermana, este estado en el que tú estás y la persona con la que convive estáis, delante del Señor no está bien. Oh, sí, claro, ya lo entiendo. El tema de fondo es más serio que todo esto. Esto es la punta del iceberg. El tema de fondo es que hemos dejado que la Biblia deje de ser normativa para ser solo orientativa. Solo orientativa. Y llama la atención los laberintos que recorremos para decirle a la Biblia lo que yo quiero que me diga para no sentirme mal con lo que estoy haciendo. La capacidad de autoengaño del ser humano es impresionante. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y luz que alumbra mi camino. Pero Esaú también era un hombre profano. Claro, porque algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, fornicario, ¿no? Hombre casado, mujer casada, fiel a su esposo, nada de enganchado a internet, a pornografía. Pero dice que era también un hombre profano. Y una persona profana es aquella que en el fondo vive sin contar con Dios para nada. Puede ir a la iglesia y cantar alabanzas y hasta emocionarse con ellas. Puede asentir y decir amén al mensaje del predicador. Pero en el día a día, ¿cuentas con Dios? ¿Están en tus planes? ¿En tus decisiones? ¿O has hecho ya de la Biblia algo orientativo? ¿Un manual de consejería como uno más? Que sería bueno. ¿O es para ti la palabra de Dios? ¿Cuentas con Dios? Cita pasajes de la Biblia, o citamos, pero no los tomamos en cuenta. Y de esa forma que el Señor le dio la oportunidad a Esaú porque le dio la oportunidad. Endureció su corazón, pero le dio la oportunidad. Esaú agotó todas las posibilidades para tener un encuentro personal con Dios y no vemos que se arrepintiera de sus pecados en ningún momento. Quizás tuvo remordimiento, pero remordimiento no es bíblico, es arrepentimiento lo que cambia la vida. Quiero recordar algo que dije ayer, porque algunos me dijiste, bueno, esta frase que has dicho no me dio tiempo a escribirla. Perdonar si digo demasiadas cosas. El arrepentimiento no es un paso negativo, es un paso correctivo. Y si algo de lo que el Señor te está hablando hoy, esta mañana, dices, esto lo tengo mal, y no te arrepientes, ten cuidado. Si dices creer en Dios, si incluso te has bautizado, y si hay personas aquí que nos visitan, que están escuchando y dicen, es verdad, yo esto no lo había escuchado antes. Quiero cambiar mi vida, quiero reconocer que mi vida no va bien, que necesito ayuda, que necesito arrepentirme, que necesito ordenar mis caminos. Y antes no has tenido dificultad en decir a la persona que está a tu lado,
levántate. Quizás tampoco has tenido dificultad para decirle camina, pero dile también ahora, con toda sencillez y con toda seriedad, conságrate. Conságrate, díselo. Y si sois matrimonio, deciros, o novios, consagrémonos, díselo. Si está tu esposa o tu novio o marido al lado, consagrémonos. Si sois familia, padres e hijos que estáis aquí reunidos, consagrémonos, dediquémonos al Señor, pongamos nuestras vidas delante de Él. Y esto lo vemos en la Escritura cuando Esdras convocó ayuno y oración para pedir camino recto para nosotros y nuestros hijos. Escuchaba de una vigilia de oración el viernes próximo. Padres, venir. Digo padres, por supuesto toda la congregación, pero tenemos que clamar y orar por nuestros hijos, por los que están en la iglesia, pero quizás por los que no están. Tenemos que clamar por las familias de la iglesia, tenemos que clamar por el barrio donde estamos. Tenemos tantos motivos por los cuales bendecir al Señor y clamar al Señor porque necesitamos ayuda. Porque no queremos ser ni fornicarios ni profanos, como lo fue Esaú. Santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. 3 movimientos. ¿Estamos dispuestos a darlos en humildad, en seriedad? Porque el Señor abre camino. El Señor abre camino cuando el pueblo se pone en marcha, no antes. Cuando Moisés vio aquel mar imposible de cruzar, el Señor le dijo, levanta tu vara, extiende tu mano. El mar se abrió. Cuando en el Jordán ponen los pies en el río, el mar se abre, el río se abre y pueden cruzar en seco. A veces decimos, bueno, es que no lo veo claro, es que no tienes que verlo claro allí, tienes que verlo claro aquí. Tienes que verlo claro aquí. Si vamos por una avenida de Almería, con semáforos en toda esa recta, con cruces de carreteras, y tienes toda una línea de 10 semáforos seguidos en rojo, y tú estás parado en el primero de ellos, ¿qué haces? ¿Te paras? ¿Está en rojo? Pero vas a descubrir que no todos se ponen en verde a la vez. Se pone en verde el que está más próximo a ti. Y no esperas a que todos se pongan en verde para poder cruzar. Das un paso o recorres 20 metros hasta que llegas al siguiente semáforo. Si el Señor te está mostrando algo para tu vida personal, para tu circunstancia familiar, ahora, hoy tienes que levantarte. Hoy tienes que caminar ese tramo. Y hoy tienes que dedicar al Señor esa vida. ¿Y sabéis por qué? Porque Él lo hizo. Es que el camino está marcado. Él lo hizo. Ese mismo movimiento lo vemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubo un movimiento en los cielos. Nuestro Rey de Gloria, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se levantó de su trono en los cielos. Él se levantó y Él caminó, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él se entregó, se consagró a su Padre y al plan perfecto que tenían. Así que yo pedí estar hoy aquí con la mesa delante, porque quiero terminar como hemos empezado, con la mesa delante. Tenemos pan, tenemos vino, y este pan que fue partido nos habla de estos 3 movimientos. El pan de vida descendió. Hubo un movimiento vertical, del cielo a la tierra. Aquel Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hubo un movimiento horizontal, porque ese pan fue entregado, fue partido, fue ofrecido. Y si Cristo descendió, creo que lo dije el año pasado,
nosotros también tenemos que descender. La gente no vendrá a Cristo porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo, si la iglesia no desciende, si la iglesia no se acerca, si la iglesia no toca a la gente hay que tocarla. ¿Cuánto tiempo hacía que aquel leproso al cual el Señor Jesús le sanó no le había tocado nadie a este hombre? Y Jesús no solamente pronunció con su palabra de autoridad y poder, quiero, sé limpio, sino que lo tocó. Estando este hombre postrado, arrodillado, no queriendo mirar a Cristo, porque se sabía desfigurado. Pero esa es la actitud con la que nosotros debemos venir al Señor. Y el Señor nos toca, porque Él descendió. Y si Él descendió, también tenemos que descender nosotros. Y si Él se acercó y tocó a las personas, y en especial a los que nadie toca, ni besa, ni abraza, y los tenemos en nuestras iglesias. Acaba el culto. Observa. En cualquier iglesia donde vayas. La mayoría tenemos nuestro círculo de amistad y de cariño con hermanos y hermanas. Y no lo apreciamos. Tenemos que mirar un poquito por encima y ver qué hay en cada puerta, en cada rincón, o el que se va rápido porque no... Búscalas. O llámalas entre semana. Oye, es que el domingo te vi, no te pude saludar, pero quiero que sepas que te vi y me acordé de ti. Y aún los que nos besamos y saludamos fugazmente los domingos, ni tenemos tiempo para mirarnos un poquito a los ojos y poder ver un poquito más allá del hola, ¿cómo estás? No, bien. Él se acercó. Y no solamente se acercó y tocó, y no solamente descendió, Él también se humilló. Él también se humilló. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Jesús lo hizo lavando los pies de los discípulos. En algunas iglesias practican de vez en cuando lavamiento de pies. No tanto porque sea un mandamiento a seguir, aunque algunos pueden pensar que sí, sino como una práctica de amor y de servicio. A mí me encantaría ahora no tanto tener un lebrillo aquí, que lo podríamos hacer, pero tener, por ejemplo, un pañuelo como este, aunque sea blanco, y poder frotar los zapatos de mi hermano y sacarle un poquito de brillo a sus pies y decirle, hermano, estoy para servirte. ¿Recordáis el tema del segundo día? Soy tu servidor. Somos uno en Cristo. Todos somos importantes. Nos necesitamos. Levántate. Sí. Hemos empezado así, ¿no? Pues levántate. Voy a invitar a mis hermanos del grupo Alabanza que puedan entonar otra vez el cántico Te ofrezco mi corazón enteramente a ti. Y si el Señor te ha hablado, no tengas miedo de responderle, de contestar. Y por supuesto que la sinceridad del corazón es lo que importa. Pero también nos dice el Señor, cuando nos habla en su palabra, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que aquí hay un movimiento de ponerse de pie, pero también de caminar. Y te invito a que, no le pedí permiso a vuestro pastor, a José, pero él me dio la libertad. Jaime, lo que tú, de parte del Señor, quieras hacer. Que te acerques aquí delante y que podamos orar por ti
por vosotros. Que puedas no solamente ponerte de pie, sino caminar y decidir delante del Señor y delante de tus hermanos. No para ser visto de ellos, venir y decir: Señor, consagro mi vida a ti. He tomado el pan, me lo han acercado, ahora, Señor, yo me acerco al pan. Yo me acerco a la mesa. Dios nunca enviará su fuego sobre altares vacíos. Pero si el altar, el lugar está preparado, el Señor quiere bendecir a su pueblo. Así que ten la libertad. Igual que para estar sentado, para estar de pie, ten la libertad para venir delante. Aquí hay espacio para muchos más. Y según vamos cantando, podamos alabar al Señor, adorarle y decirle: Señor, gracias porque me has levantado tú. Señor, quiero andar en tus caminos. Quiero vivir para ti. Ayúdame. Oremos cantando esta alabanza. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existente, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, puesto, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego
Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios bendiga a su pueblo.